Bienvenidos. En este video, recordaremos a los actores y actrices que, en pleno 2026, siguen con vida y representan el último vínculo directo con la época de oro del cine mexicano. Porque mientras ellos estén aquí, la época de oro sigue respirando a través de su memoria, su trayectoria y su legado eterno. Comencemos. Sara Rodríguez Orozco nació en 1926 en Morelia, Michoacán, y es mejor conocida en el medio artístico como Sara Montes, una actriz mexicana cuya carrera abarcó más de 7 décadas entre cine y televisión. A los 19 años se trasladó a la Ciudad de México para perseguir su sueño de trabajar en el cine. Su primera aparición en la pantalla grande fue como extra en la película En tiempos de la Inquisición en 1946, gracias a la oportunidad que le dio el actor Jorge Negrete cuando la descubrió buscando trabajo en los estudios cinematográficos. A partir de ese momento, comenzó a participar en producciones cinematográficas, en papeles secundarios. En 1948, obtuvo un papel más significativo en El Muchacho Alegre, lo que ayudó a consolidar su carrera frente a cámaras y le permitió trabajar con algunos de los artistas más destacados del cine mexicano de ese periodo. Durante las décadas siguientes, Sara Montes fue parte de numerosas películas del cine nacional, actuando en diversos géneros y demostrando versatilidad como intérprete. Con el paso del tiempo, y una vez que el auge del cine clásico disminuyó, incursionó también en la televisión, apareciendo en telenovelas y series desde principios de los años 60. Su carrera televisiva incluyó participaciones en producciones muy populares, como María Mercedes, Marimar y María la del Barrio, entre muchas otras, lo que la mantuvo presente en la memoria del público por generaciones. Sara Montes se retiró de la vida pública en 2016, poniendo fin a una carrera que abarcó más de 7 décadas en el cine y la televisión. Hoy, en 2025, es una de las últimas leyendas vivientes de la época de oro del cine mexicano. A sus 99 años, su legado sigue siendo motivo de admiración. Verónica Loyo Nieto fue una actriz y cantante, nacida en la Ciudad de México en 1930, e inició su carrera artística primero como cantante a principios de los años 50, destacando en programas de aficionados de la XEW, lo que le abrió la puerta para grabar discos y posteriormente entrar al cine. Debutó en el cine en la película Los hijos de María Morales en 1952, marcando así el inicio de su trayectoria en la pantalla grande. En 1953, continuó consolidando su presencia con participaciones en Canción de Cuna, y ahí vienen los gorrones. Su carrera siguió avanzando con Romance de Fieras en 1954, y más tarde, con Los líos de Barba Azul y Secreto Profesional en 1955, año en el que también dio un paso importante al asumir su primer papel protagónico en Pueblo Quieto. Durante los años siguientes, mantuvo un ritmo constante de trabajo, repitiendo ese protagonismo en producciones como La Fiera en 1956, Rosalba en 1956, El Organillero en 1957 y Fiesta en el Corazón en 1958, reafirmando así su presencia dentro del cine mexicano de la época. Se casó en 1957 con Hugo Mujica Alcaraz, con quien tuvo 3 hijos, y con el paso del tiempo decidió retirarse del medio artístico para dedicarse principalmente a su familia, filmando su última película en 1961, alejándose por completo de la vida pública. Actualmente tiene 95 años. Sergio Corona nació en 1928 en Pachuca, Hidalgo, y desde muy joven descubrió su pasión por el arte, iniciando su carrera como bailarín de ballet clásico, disciplina en la que destacó por su talento y disciplina. Participó en innumerables producciones teatrales, películas y programas cómicos, pero uno de los papeles que más cariño le ganó del público fue el de Don Tomás en la serie, Como dice el dicho, donde permaneció por más de una década
gracias a su enorme capacidad actoral y su carisma entrañable. Contrajo matrimonio con Ingrid Doppler, originaria de Austria. Es una bailarina clásica europea que conoció a Sergio Corona en España, donde comenzó su relación. Después de enamorarse, Ingrid viajó a México para reunirse con él, y en 1964 se casaron. Desde entonces, han permanecido juntos y forman una familia con 3 hijos, consolidando una historia de amor que ha acompañado la larga trayectoria artística de Sergio Corona. Hoy, Sergio Corona, con 97 años de edad, vive rodeado del cariño de su familia y del reconocimiento de la industria. Eric del Castillo nació en 1934 en Celaya, Guanajuato. Desde joven mostró inquietud por la actuación. Tras probar con el seminario y pensar incluso en medicina, decidió formarse en actuación en el Instituto de la Asociación Nacional de Actores, iniciando así una carrera que lo llevaría muy lejos. Con los años, se consolidó como uno de los rostros más reconocidos del cine, teatro y televisión mexicanos. Participó en más de 300 películas. A lo largo de su trayectoria, Eric cultivó una imagen de hombre fuerte, con papeles memorables que mostraban carácter, rudeza o nobleza, siempre con una voz grave y una presencia imponente. Pero su versatilidad también lo llevó a desempeñarse como guionista, director y argumentista, lo que mostró su profundo amor por el arte desde distintas facetas. Esa pasión, forjada con disciplina y entrega, le permitió mantenerse vigente generación tras generación. Eric del Castillo está casado con Kate Trillo Graham. Tienen 2 hijas en común, Verónica y Kate del Castillo. El actor tiene un hijo mayor llamado Ponciano del Castillo, de su primer matrimonio con Roxana Villini Santamaría. En los últimos años, su figura ha seguido siendo un símbolo de perseverancia y amor al oficio. En 2024, celebró sus 90 años con un homenaje organizado por su familia que repasó 6 décadas de carrera. Hoy, a sus 91 años, sigue trabajando. Participa en producciones televisivas, demostrando que para él, la actuación no es solo un trabajo, sino una vocación que lo mantiene vivo. Elsa Irma Aguirre Juárez nació en 1930, en Chihuahua, Chihuahua. Desde muy joven su vida dio un giro inesperado cuando, con apenas 14 años, ganó un concurso de belleza convocado por una productora cinematográfica, lo que la llevó al cine. Su debut fue en 1945. A partir de ese momento, su carisma, belleza y talento le abrieron la puerta a lo que sería una carrera extensa y destacada, convirtiéndola en una de las divas más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. Durante décadas protagonizó decenas de películas famosas y con el paso de los años, Elsa cambió su estilo de vida. Desde sus tempranos 40s, inició con un estilo de vida saludable, practicando yoga y un estilo de alimentación vegetariano. Hoy, con 95 años, ha hablado abiertamente sobre lo que representa envejecer con dignidad. Elsa se ha mostrado públicamente en algunas ocasiones. Reapareció recientemente usando tanque de oxígeno, con la intención de compartir reflexiones sobre su vida, hablar de su historia y anunciar la publicación de un libro autobiográfico donde planea abrir su corazón y revelar recuerdos personales y profesionales que marcaron su trayectoria. Hoy, Elsa Aguirre representa un puente generacional, y su historia encarna tanto la gloria del pasado como la dignidad de una vejez vivida con conciencia, respeto y gratitud. Su legado sigue vivos, no solo en la pantalla, sino en la memoria colectiva de quienes amamos el cine mexicano. María Victoria nació un 26 de febrero de 1923 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy joven quería ser costurera, pero al ver a sus hermanas dedicadas al canto y al baile, decidió iniciar una carrera artística, primero en las carpas y después en el teatro. Con los años, su nombre se volvió sinónimo de versatilidad. Además del canto, mostró su talento para la comedia, destacando por su voz, su gracia natural y su autenticidad sobre el escenario. Quizás su papel más famoso, y el que la hizo entrar al imaginario colectivo,
fue su interpretación de Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta en la película La criada bien criada, un papel que hoy sigue recordándose con cariño. Con el paso del tiempo, María Victoria supo adaptarse a los cambios del medio. Además del cine y el teatro, incursionó en televisión, participando en telenovelas y programas donde su presencia seguía evocando nostalgia, experiencia y talento consolidado. Hoy, con 102 años de edad, la cual su familia ha declarado que tiene esa edad, la actriz goza de buena salud y se ha convertido en una de las figuras más longevas y vivas del cine clásico mexicano. En fechas recientes, reapareció públicamente para agradecer los homenajes que le dedican, especialmente tras exhibiciones memorándum en museos dedicados a su trayectoria, donde sus admiradores pudieron revivir su legado a través de fotografías, vestuarios y recuerdos de sus películas y canciones más emblemáticas. Irma Dorantes nació en 1934 en Mérida, Yucatán, aunque creció en la Ciudad de México, donde su madre la impulsó desde niña al mundo del espectáculo. Su debut en el cine fue a los 13 años con la película Los Tres Huastecos en 1948, y poco después comenzó una carrera que la convirtió en una cara reconocible de la época de oro del cine mexicano. Durante los años 50 y 60, Irma brilló tanto en cine como en música. Se casó en 1953 con Pedro Infante y tuvieron una hija, Irma Infante. Tras la muerte de Pedro, Irma retomó su carrera para salir adelante, enfrentando dificultades personales, pero mostrando siempre fortaleza. Con el paso de las décadas, su popularidad se atenuó, pero su legado permaneció. Participó en cine, teatro y en varias telenovelas y producciones televisivas. Su actividad artística se extendió de 1948 hasta 2014. En 2024, reapareció públicamente para enviar un mensaje a la comunidad actoral con plena lucidez, recordando sus años de trayectoria y agradeciendo la historia que compartió con colegas y público. Hoy, con 90 años de edad, Irma Dorantes representa no solo una época, sino la memoria viva de muchas historias. Durante la época de esplendor del cine mexicano, pocas figuras infantiles iluminaron la pantalla como lo hizo Ismael Pérez Arce, mejor conocido como Oncianito. Su rostro entristecido, sus enormes ojos y su gesto tierno lo transformaron en la imagen ideal del niño humilde. Ya fuera de vecindad o del campo, ese pequeño era capaz de tocar el corazón del público. Ismael nació el 9 de junio de 1941 en la Colonia Guerrero, uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México, muy cerca de zonas populares como Tepito y Peralvillo. En esa comunidad, fue en una de las muchas vecindades donde vivía con su madre, su padre adoptivo y 8 hermanos. Uno de sus vecinos trabajaba reclutando extras para películas. Fue así como, a los 5 años, aquel pequeño dio su primer paso frente a las cámaras. Hizo su debut en la película Niño Boigas, como extra, y más tarde en la película Río Escondido en 1948, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix. Aunque solo apareció brevemente y de forma no acreditada, su presencia no pasó inadvertida. El apodo Oncianito se originó en ese mismo filme, cuando el fotógrafo Gabriel Figueroa, al mirar al chico en el set, insistió en que usara ese nombre artístico que perduraría a lo largo de su carrera. Desde entonces, se convirtió en la imagen del niño humilde, expresivo y conmovedor, frecuentemente elegido para retratar la realidad de los barrios y el campo en aquellas cintas del México de los 40 y 50. Oncianito, a pesar de su corta edad, ya sabía que debía obedecer y guardar silencio. No se quejaba. Aquella actitud, entre tímida y obediente, lo hizo ganarse el afecto inmediato del equipo de producción. Emilio Fernández tuvo una reacción inesperada con el pequeño actor. No solo le enseñaba cómo pararse frente a las cámaras o decir los diálogos, sino que lo cuidaba personalmente. Fue como si en Oncianito despertara algo profundamente paternal,
un cariño que nunca mostró con facilidad. El cineasta, que rara vez se encariñaba con alguien, vio en ese niño un carisma natural y una dulzura genuina que lo cautivó. En alguna entrevista, Ismael contaba que tuvo que repetir escenas hasta 30 veces con Emilio, lo que lo hacía llorar, y terminaba recibiendo un abrazo del director para reconfortarlo. Durante la adolescencia, la vida de Ismael Pérez, onceanito, dio un giro inesperado y doloroso. Aquel niño prodigio, que había conquistado al público con su ternura y talento en más de 30 películas, comenzó a enfrentar el ocaso prematuro de su carrera justo cuando dejaba atrás la infancia. Los productores lo rechazaron. Ya no querían a aquel muchachito moreno de barrio, sino a jóvenes delgados, de rostros más vendibles. A los 15 años, tras su participación en El Camino de la Vida, su carrera en el cine terminó. Pese a sus esfuerzos por adaptarse y encontrar nuevos papeles que correspondieran a su nueva etapa de vida, fue imposible revertir el rumbo. El medio cinematográfico, entonces tan rígido y encasillador, no supo o no quiso ofrecerle una oportunidad de evolución actoral. Así, de manera silenciosa y sin escándalos, fue apartado de los sets que una vez fueron su hogar. El niño que había brillado con muchas de las figuras más importantes de la época de oro, fue relegado al olvido y su nombre comenzó a desaparecer de las marquesinas del cine nacional. Como muchos actores infantiles de su tiempo, Poncianito no había sido consciente de cuánto ganaba realmente durante su carrera. En su adolescencia, llegó a confesar que nunca tuvo control sobre su salario, el cual era manejado por un representante vecino de su colonia. Aquel porcentaje que llegaba a sus manos solo era una fracción de lo que realmente generaba. Cuando las luces del espectáculo se apagaron, tuvo que trabajar en lo mismo que su familia. Empleos modestos, alejados por completo del mundo artístico que había conocido de niño. Aunque más adelante reconstruyó su vida con dignidad, la adolescencia marcó el final de su paso por el estrellato, dejándole solo los recuerdos de una infancia brillante, truncada por la indiferencia de una industria que lo dejó atrás. A pesar de todo, Poncianito nunca se amargó. Reconoce con gratitud lo que vivió y, cuando tiene la oportunidad de ver alguna de sus películas en la Cineteca, vuelve a ser aquel niño que una vez soñó con ser estrella. Hoy, con 85 años de edad, Ismael Pérez vive con su familia y atiende una pequeña cafetería en Iztapalapa. Sigue siendo recordado con cariño por un público que no olvida sus lágrimas en blanco y negro, ni su risa espontánea, ni esa mirada que enternecía hasta al más duro. Luz María Aguilar nació en 1935 en la ciudad fronteriza de Ojinaga, Chihuahua. Desde muy niña ya sentía curiosidad y le llamaba la atención el mundo del entretenimiento. Viajó a la Ciudad de México y entró a estudiar artes dramáticas con Sequizano, donde se formó como actriz. Como la mayoría de los artistas que van iniciando, le tocó trabajar en las radionovelas, al lado de grandes figuras, pero la pantalla grande ya la estaba esperando. A inicios de 1950, sus participaciones eran como extra, pero con el tiempo fue obteniendo papeles cada vez más importantes. Participó en un total de 39 películas. En 1957 ganó el Ariel por Mejor Actuación Juvenil en la película ¿Con quién andan nuestras hijas? También tuvo una importante carrera en el teatro, participando en numerosas obras. En 1974, participaría en una serie en donde, junto con otros 3 actores, serían las estrellas principales. Hogar, Dulce Hogar. Al lado de Sergio Corona, José Gálvez y Begoña Palacios, a Luz María no le gusta hablar mucho de su vida privada. Solo se sabe que fue pareja de Alejandro Suárez, y fruto de ese amor nació su hijo, Alejandro Suárez Aguilar, quien actualmente es productor. Hoy con 90 años, Luz María continúa trabajando. Recientemente se integró al elenco de la serie de televisión Los Hilos del Pasado.
donde interpreta el papel de la Madre Superiora. Rosita Arenas Dios nació en 1933 en Caracas, Venezuela, pero se mudó a México a una edad temprana. Su madre, María Teresa Montoya, fue una destacada actriz mexicana, lo que influyó en su carrera artística. Arenas creció rodeada de un ambiente artístico y cultural, lo que despertó en ella el interés por la actuación desde una edad temprana. Debutó en el cine en la década de 1950 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más solicitadas de su generación. Su primera película importante fue La doncella de piedra, en 1955, donde demostró su talento y carisma. A partir de entonces, Rosita Arenas participó en una serie de películas que la consolidaron como una estrella del cine mexicano. Durante los años 50 y 60, protagonizó numerosas películas en México y en otros países de América Latina. Además de su carrera en el cine, Rosita Arenas también tuvo presencia en la televisión, como en las telenovelas y programas de televisión, consolidando su fama y popularidad en el medio. Hoy, a sus 92 años de edad, vive retirada del medio artístico y se encuentra bajo el cuidado de sus hijas. Rosa Carmina Riverón Jiménez nació en La Habana, Cuba, en 1929, actualmente con 94 años de edad, también llamada la Reina de los Gánsteres y Su Majestad la Rumba. Desde muy jovencita se quiso dedicar al baile y sus padres la inscribieron en una escuela de danza en Cuba. Fue descubierta por el director de cine, Juan Orol. Le propuso irse a México para la filmación de 3 películas, pero la joven bailarina estaba comprometida para casarse y no quería cambiar sus planes. Sin embargo, Juan Orol tuvo a bien convencerla, así que viajó a México junto con su familia a probar fortuna en otro país. Estudió actuación en la Academia Sequizano y Juan Orol le trajo maestros de diferentes partes para que le enseñaran a bailar. Debutó en la época de oro con la cinta Una mujer de Oriente. También se hizo presente en el llamado cine de rumberas, siendo una de las favoritas. Además de trabajar en la pantalla grande, alcanzó un rotundo éxito bailando en teatros y espectáculos masivos. Se casó varias veces y desde hace algunos años vive en Barcelona, España. Hoy, con 96 años, sigue presente entre nosotros. Angélica María Hartman Ortiz, de 81 años de edad, nació en 1944 en Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos. Llamada también la novia de México. Inició su carrera artística como actriz infantil a los 5 años de edad, en la época de oro del cine mexicano. Angélica posee una gran trayectoria tanto en la pantalla, teatro, música y televisión. En 1975 se casó con el cantante venezolano Raúl Vale. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio en 1986. Fruto de este matrimonio nació Angélica Vale, quien es también una talentosa actriz y comediante. Angélica María continúa vigente, tanto en las redes sociales como en sus participaciones en teatro y programas de televisión, casi siempre acompañada por su hija y nietos. María Cristina Rodríguez Mas, conocida como Titina Romay, es una actriz, pintora y compositora mexicana. Nació en 1942 en la Ciudad de México. Es hija del cineasta Joselito Rodríguez. Debutó en la época de oro como actriz infantil. Una de sus actuaciones más sobresalientes fue en la película Los Angelitos Negros al lado de Pedro Infante. A pesar de formar parte de una de las familias más poderosas del cine, fue ese mismo peso lo que la llevó a no ser una niña feliz. Le prohibían jugar y comer como ella quería. Pero, a pesar de estos sinsabores, la actriz comenta que volvería a escoger la misma carrera si volviera a nacer, ya que el reconocimiento y satisfacción que da la actuación no se compara con nada.
La actriz se retiró a los 28 años de edad. Hoy, con 83 años, la actriz se mantiene muy activa en el ámbito artístico y cultural. Ana Luisa Pelufo nació en la ciudad de Querétaro el 9 de octubre de 1931. Hija única de Luis Quintana, abogado y director de la Universidad de Puebla, Diana María Paz, descendiente de Carlos Paz Suárez, propietario de la Casa de los Azulejos, la cual vendió a los hermanos Sanborns. Pese a que, el entonces presidente, Emilio Portes Gil, intentó evitar la venta por ser patrimonio nacional. A la edad de 5 años, su familia se trasladó a la Ciudad de México, donde Ana Luisa fue inscrita en el Colegio Religioso Teresiano, mostrando desde entonces interés por el arte, participando en pequeñas obras teatrales, tanto en la escuela como en casa. A los 7 años, la tragedia tocó a su puerta con el fallecimiento de su padre, víctima de cáncer, lo que cambió su personalidad, volviéndola tímida y reservada, aunque mantuvo su dulzura y afición por coleccionar osos y venados de peluche. Amaba patinar y andar en bicicleta. Tras terminar la primaria, cursó estudios de comercio en el colegio Helena Early Hall, donde fue una estudiante destacada. En su temprana adolescencia, Ana Luisa tuvo su primer novio, Mauricio Urdaneta, un año mayor que ella. Luego de varios años de luto, su madre conoció al productor argentino Manuel Pelufo, quien financió la película venezolana, Alma Llanera. En esa etapa, Ana Luisa, sin tener aún claro su futuro, abandonó sus estudios de comercio para estudiar decoración de interiores. El Club Deportivo Chapultepec, uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México, fue clave en su vida. Con la ayuda de su padrastro, consiguió ingresar al club, donde fue observada por Mario Tovar, entrenador del equipo de nado sincronizado, quien la invitó a formar parte del ballet acuático del club. Su dedicación al deporte la llevó a abandonar sus estudios de decoración. En 1945, la familia se trasladó a Venezuela, donde permanecieron 3 años, para luego mudarse a Canadá, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, regresando a México por cortos periodos. Durante esos años, Ana Luisa desarrolló su cultura y educación a través de la lectura, perfeccionó el inglés y estudió portugués, francés e italiano. De regreso a México, en 1948, retomó su actividad en el nado sincronizado. Participó como extra en la película Tarzán y las sirenas, filmada en Acapulco. El rodaje estuvo cerca de perder la vida en un remolino, pero fue rescatada por sus compañeras, una experiencia que marcó su vida. En 1949, la familia se mudó a Brasil, donde Ana Luisa fue nombrada reina de un equipo de balompié, cuyo director, Laviva Bach, quedó fascinado con su belleza. Tras 2 meses de noviazgo, se casaron, pero se divorciaron poco después debido a la imposibilidad de tener hijos. Durante su estancia en Brasil, con una buena parte de sus ahorros, mandó construir un altar a la Virgen de Guadalupe en la iglesia del santuario, una contribución que fue reconocida por el Papa Pío XII. Ana Luisa también descubrió su pasión por la pintura, estudiando en el Museo de Arte Moderno en Brasil. Más tarde, con Ramón Espino Barros en México. Sus trabajos fueron elogiados por expertos. Fue ampliamente reconocida en la sociedad mexicana y aparecía en revistas y diarios importantes, destacando por su belleza y su carisma. Aunque recibió ofertas para trabajar en cine en Argentina y Brasil, Ana Luisa decidió debutar en México, donde admiraba profundamente a figuras como Dolores del Río, Andrea Palma, María Félix y Katy Jurado. Pero decidió posponer sus planes y viajó a Europa con su madre a finales de 1953. Ya de regreso en México, Ana Luisa se reunió con el director Guillermo Calderón en el Hotel del Prado, donde le ofreció el papel principal en la película, La Fuerza del Deseo. Sin pensarlo mucho, firmó el contrato, sabiendo que una de las escenas requería un desnudo. También se comprometió a protagonizar otras 2 películas, y la primera tenía éxito. Antes de comenzar el rodaje, los hermanos Calderón consultaron a Miguel Delgado y al fotógrafo Austin Martínez Solares, quienes aprobaron la decisión. Cuando le dio la noticia a su familia, una tía le regaló una estampita de San Martín de Porres, y desde entonces, Ana Luisa se volvió devota del beato, tanto que cuando nació su hijo, lo llamó Martín.
El día de la filmación, su madre la acompañó, sin imaginar lo que sucedería en una de las escenas. Antes del estreno, se colocaron grandes anuncios en la Avenida de los Insurgentes con la silueta de una mujer y un signo de interrogación, lo que despertó la curiosidad del público. Finalmente, el 22 de julio de 1955, en el Cine Palacio Chino, se despejó la incógnita, y durante 4 semanas, el cine se llenó de largas filas. Ana Luisa no solo enfrentó la crítica de la sociedad conservadora, sino también el escándalo dentro de su propia familia. En una entrevista, mencionó: algunos pensaron que lo hice por necesidad económica y me ofrecieron ayuda, mientras que otros dijeron que era una vergüenza para la familia. En los años 50, las normas morales eran rígidas, y la película fue un éxito en América Latina, Europa y Estados Unidos, donde se exhibió en salas de arte. Los productores le recordaron su compromiso de filmar otras 2 películas, El seductor y La ilegítima, ambas de 1955, siendo criticada, pero también aplaudida. A pesar de la fama, Ana Luisa continuó con su vida cotidiana, practicando natación y siendo contratada como modelo de trajes de baño por la marca Catalina, que más tarde la demandó por usar un diseño de la marca Hansen en la película Orquídeas para mi esposa. En 1956 filmó La Diana Cazadora, donde despojarse de la ropa ya no generaban la controversia inicial. Ana Luisa quería ser una actriz completa, pero tuvo que luchar contra quienes querían encasillarla en papeles similares. Tras su éxito en México, fue contratada para filmar en el extranjero, destacando en películas en España, Inglaterra e Italia, donde cultivó una amistad con la actriz Silvana Pampanini, con quien compartió créditos en la película Sed de Amor en 1958. Su imagen apareció en revistas de moda y espectáculos, y fue seleccionada por Max Faddle para aparecer en un calendario con los 12 rostros femeninos más bellos del mundo. En cuanto a su vida amorosa, tuvo muchos pretendientes, entre ellos empresarios, políticos y actores, e incluso se rumoró que fue cortejada por el rey Faro de Egipto. Ana Luisa continuó su vida amorosa, entre rumores y relaciones, mencionándose nombres como el del actor italiano Vittorio Gassman, así como supuestos romances con Alberto de Mendoza y el torero Mario Cabrera, aunque estos últimos fueron meramente compañeros de trabajo. En 1957, se casó en secreto con el actor Octavio Arias, a quien conoció en México, pero el matrimonio fue breve debido a los compromisos laborales de la actriz. No obstante, mantuvieron una buena amistad durante años. Poco después, Ana Luisa contrajo su tercer matrimonio con el cantante Carlos Montiel, con quien tuvo a su hijo Martín Luis. En 1966, falleció su padrastro, quien fue un gran apoyo en su vida y carrera artística. Su madre, afectada por la pérdida, se dedicó al cuidado de su única hija hasta que falleció a los 94 años de edad. Después de una larga etapa de soltería y arduo trabajo, Ana Luisa fue conquistada por el empresario Carlos Cerro. Se casaron en 1983, pero su felicidad duró solo 6 años, ya que Carlos falleció en 1989, dejando a Ana Luisa nuevamente en la soledad. Durante la época de oro del cine mexicano, muchos actores evitaban el teatro para no arriesgarse a fallar ante el público en vivo. Sin embargo, había quienes alternaban cine y teatro con éxito, como los hermanos Soler, Carmen Montejo y Ana Luisa Pelufo. En 1953, debutó profesionalmente en la obra Viaja el amor, una producción de $500,000 que también contó con Bob Rubenskis y José Alfredo Jiménez. Esta experiencia le proporcionó las bases para protagonizar en 1959 la obra La Presidenta al lado de Ramón Gay. Aunque la crítica fue tibia, la obra fue un éxito en taquilla debido a la fama de Pelufo. A principios de la década de los 60, recibió una oferta de la XEW para participar en el programa de Agustín Lara, emitido tanto por radio como televisión. Al principio, dudó en firmar el contrato, ya que no se sentía segura como cantante, pero aceptó tras negociar un acuerdo favorable. Inicialmente, el contrato era por 1 mes, pero debido al éxito, se extendió por 2 años. La actriz era tan popular que debía salir por las puertas traseras para evitar al público. En el programa,
acompañaba a Agustín Lara en entrevistas y, ocasionalmente, cantaba algunas de sus canciones más populares. La carrera de Ana Luisa Pelufo ascendía de manera incansable, llegando a filmar hasta 11 películas por año y trabajando en cabaret. En 1967 protagonizó La pequeña choza con Alfredo Méndez y Guillermo Murray. En 1970, Julio Alemán, Óscar Ortiz de Pinedo y Delia Magaña la invitaron a protagonizar La viuda alegre en el cabaret La Fuente. Su éxito en el escenario la consolidó como una diosa de los escenarios, actuando en los centros nocturnos más importantes de la Ciudad de México. En 1972, participó en la obra La muerte de Juárez, donde interpretó a la emperatriz Carlota, compartiendo escena con Carlos Cámara y Antonio González. En 1975, formó parte del elenco de Travesuras de Medianoche con Verónica Castro, Evita Muñoz Chachita, Pepe Loza y Lupita Lara, logrando 200 representaciones. Ana Luisa continuó con éxitos teatrales y apoyó proyectos juveniles a nuevos actores, demostrando su versatilidad en una amplia gama de géneros. En televisión, su carrera también fue sólida y destacada, participando en producciones importantes como Las momias de Guanajuato en 1962, dirigida por Ernesto Alonso, y en El pecado de Oyuki en 1988, una de las producciones más costosas de la televisión mexicana. Su popularidad en telenovelas aumentó, y los productores supieron aprovechar su imagen cinematográfica para hacerla destacar entre las actrices maduras, interpretando personajes llenos de vida y color. Tuvo una importante participación en el cine de ficheras, un género muy cuestionado en cuanto a su calidad, aunque ciertamente mantuvo activo al sector cinematográfico que se hundía en el desempleo. Durante más de 70 años de actividad artística, Ana Luisa Pelufo ha sido admirada, homenajeada y muy querida. Ha recibido decenas de reconocimientos otorgados por diversas instituciones. Figuras importantes le han dedicado canciones, como Ana Luisa del maestro Gil Mondragón y Señora Princesa del compositor argentino Roberto Lambertuzzi. Uno de los escándalos más sonados en la vida de la actriz ocurrió en 1965, cuando el periodista y exnovillero Rafael Romero Sánchez falleció en la casa de Ana Luisa durante una fiesta en la que había varios invitados. Inicialmente, la policía de Morelos sugirió que el periodista había tenido algún tipo de confrontación por los invitados, pero Jorge Luis Navarro, gerente del periódico donde trabajaba Rafael, afirmó que el periodista falleció por un accidente al caer en la alberca de la casa. Se corroboró que durante la reunión en el patio, Rafael se apartó del grupo y, al ser buscado más tarde, fue encontrado en el agua. Aunque se intentaron maniobras de reanimación, ya no hubo nada que hacer. El jefe de servicio secreto indicó que sus pulmones no contenían agua, pero sí presentaba lesiones. El padrastro de Ana Luisa declaró que se trató de un accidente. A pesar de todo, durante años, la actriz fue estigmatizada por ser la anfitriona de la reunión que terminó en tragedia. Por mucho tiempo, existió la creencia popular de que Ana Luisa fue la modelo de la escultura Diana Cazadora, que se encuentra en la Ciudad de México sobre una fuente en Paseo de la Reforma. Sin embargo, fue Elena Martínez Verduzco quien modeló para la obra del escultor Juan Fernando Olagibel y del arquitecto Vicente Mendiola. Elena, a los 16 años, trabajaba como secretaria de Efraín Buenrostro, director de Pemex, cuando Mendiola la invitó a modelar para la escultura en la década de los 40. Ana Luisa se retiró de la actuación en 2014. Hoy, con 96 años de edad, vive en su casa en Morelos, donde es cuidada por su hijo Martín. La actriz goza de buena salud, aunque con los achaques propios de la edad, pero sigue siendo independiente y lúcida. Cuitláhuac Rodríguez nació en 1961, hijo del reconocido director Ismael Rodríguez. Desde muy pequeño, Cuitláhuac creció entre cámaras, estudios y guiones, respirando el ambiente cinematográfico que su padre dominaba. Tuvo como padrino de bautizo a Mario Moreno Cantinflas, con quien tenía una relación cercana. Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1971, con la película Faltas a la moral. Su interpretación fue tan convincente que ganó la Diosa de Plata como mejor actor infantil.
Ese mismo año, participó en El Ogro, dirigida también por su padre, en la que fue uno de los 4 niños protagonistas. Poco después, actuó en Trampa a una niña, consolidándose como uno de los infantes más prometedores del cine nacional. Sin embargo, el verdadero salto a la fama llegó en 1972 con Mi niño Tizoc, una cinta que conmovió profundamente al público. Dirigida por su padre y protagonizada junto a Alberto Vázquez, Macaria y Columba Domínguez, la película contaba la historia de Tizoc, un niño indígena que vive con su padre Carmelo. La película se convirtió en un clásico que suele transmitirse durante la Navidad, y el papel consolidó a Cuitláhuac como uno de los niños más entrañables del cine mexicano. Durante su niñez, continuó participando en otras producciones, pero como sucedió con muchos actores infantiles de su generación, la fama de Cuitláhuac comenzó a desvanecerse al llegar la adolescencia. Los directores empezaron a buscar nuevos rostros, y el público ya no lo veía como al pequeño Tizoc, sino como un niño que quería competir en un medio más exigente, por lo que decidió hacer una pausa en su carrera, que dijo, no, pues si ahí hay un mundo afuera que me espera. ¿Cómo? En las clases se impartían en alemán e inglés. Años después, intentó regresar al cine, pero los tiempos habían cambiado. Aunque trabajó en algunas producciones durante los 80 y 90, nunca recuperó el mismo nivel de popularidad que tuvo en su infancia. En 1998, rodó su última película, Tres hermanos, tres destinos, junto a Rogelio Guerra, Roberto Guzmán y Manuel Ojeda. Tras ese proyecto, Cuitláhuac se retiró definitivamente del medio artístico. Lejos de los reflectores, se dedicó a la producción musical y actividades empresariales. Aún así, mantiene viva la memoria de su paso por el cine, a través de una página de Facebook.